un seminario que dicté hace ya tiempo en Argentina. Muy parecido a este, nada más que sin este ligero énfasis hacia la teoría crítica, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a perseguir en este, que pues si no van a hablar de Bourdieu, pues que Warburg diga conmigo también se puede entender el archivo de visualidad de la modernidad avanzada, ¿no? No nada más con los viejos conceptos de hábito y campo. Hay otras maneras de entrarle, ¿no? Y Warburg ya nos los estaba diciendo. Entonces, voy a comenzar a presentar esta primera diapositiva se llama Avi Warburg en 5 puntos. Es un poquito como el viejo otro rollo cuando decían lo del los 5 puntos de otro rollo, algo parecido. Pues es como los 5 puntos de Avi Warburg. Eh, ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, sí se Sí. ve. Gracias. Bueno, eso se llama, hoy se ve bonito en la pantalla. Se llama Avi Warburg en 5 puntos. Es algo muy básico, pero creo que si alguien me preguntara, a ver, dime 5 cosas que debas saber sí o sí de Warburg, yo diría así rápidamente esto, ¿no? Lo primero, pues, ¿qué hizo Avi Warburg? Avi Warburg malamente es visto como un historiador del arte. Él sí lo era, pero no lo era. Él era un psicohistoriador del alma humana. Así, esa será como la definición más justa y que de alguna manera nos permita complejizar debidamente su figura. Sí es cierto que él se formó como historiador del arte, se doctoró en eso, una tesis sobre Botticelli. Sin embargo, su propia formación fue bastante ecléctica, ¿no? Por así decirlo. Tuvo un viaje constante hacia otras disciplinas como la psicología, la estética, la biología, la arqueología, y todo esto le permitió, pues, formar algo que posteriormente será llamado la ciencia sin nombre, un corpus teórico que dista bastante de la tradicional historia del arte de corte meramente descriptivo o de corte meramente interpretativo limitado al lenguaje formal de las imágenes, ¿no? Ya Warburg pensaba en vibraciones mnemónicas, pensaba en las herencias de las imágenes, incluso no, se puede conectar la búsqueda barburiana con algunas búsquedas recientes de neurociencias, ¿no? Eso porque su propio enfoque le permitió pensar en muchas cosas. Pero bueno, digamos que así rápidamente Barbour sería un historiador del arte de finales del siglo XIX, principios del XX, muy principio, ¿no? El primer cuarto, digamos, él muere en 1927, si no me equivoco. Entonces, digamos que es un autor que todavía podemos entender, quizá como los post-románticos, ¿no? Pero realmente será un autor de finales del siglo XIX y cumple con toda esta búsqueda de la época, ¿no? De los viajes, las aventuras y demás. Un poquito contando datos curiosos de Warburg. Él, durante su infancia, parte de su infancia la pasó enfermo y durante un periodo muy particular, muy crítico, su mamá estaba muy, muy enferma y no pudo cuidarla. Entonces, el tiempo que él pasó lejos de ella, lo pasó leyendo historias de vaqueros, como el viejo este. Sí, entonces cuando él crece, cuando él tenía 27, 28 años, hace un viaje, bueno, su hermano mayor, no, su hermano menor, Max Warburg, se casó en Nueva York, entonces Warburg dijo, pues aprovechando que la boda, pues me voy a dar el rol por allá, ¿no? Entonces, él viaja a Nueva York y estando ahí, él emprende el famoso viaje al desierto de Estados Unidos, entre Arizona y Nuevo México, para llevar a cabo esta expedición que hoy podemos entender como recuerdos del viaje al territorio de los indios pueblo o el ritual de la serpiente. Y este viaje tan particular, que posteriormente revisaremos en otras sesiones, pues es donde podemos ver un Barbour que es un poquito como Indiana Jones. Digamos que es un Indiana Jones culto, aunque en sí Indiana Jones, si ve en la película, un personaje bastante culto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le dan como focus a que tira balazos y está guapo, pero en realidad, si analizas bien la figura, es como tipo arqueólogo, paleontógrafo, una cosa así, ¿no? Entonces, del Barbour sería algo así. De hecho, podemos entender a Barbour como un arqueólogo del alma humana, ¿no? Un sismógrafo. Hay varias maneras para poder, y hay como metáforas para entender su figura. Pero hay una foto muy simpática, de hecho, en la que aparece Barbour con bigotito y sombrero de vaquero. Y haz de cuenta un Indiana Jones panzón. Así. Y bueno, eso se los digo porque Barbour ya estaba buscando
otras rutas para acceder a las imágenes. Digamos que él identificó que había ciertas paredes, ciertas limitantes en la propia historia del arte moderna, ¿no? Como había algo que no podía ver. Y no es que él críticamente no tuviera acceso a eso, sino que la propia codificación del relato histórico estaba limitado. Entonces, ¿qué hizo Barbour? Romper todo eso. Alguna vez un amigo me dice, oye, pues, ¿quién es como que el anti-Barbour, no? Como el lado opuesto a Barbour. Yo le decía, bueno, es que Barbour es el lado opuesto a todo. O sea, Barbour que es el Madonna de, de la historia del arte, es la persona que revolucionó la industria del pop, que es Michael Jackson de la historia del arte. Entonces él generó un nuevo mecanismo Bjork. para entender las imágenes. ¿Perdón? Ana Bjork. Y, y eso, entonces, este valor que Warburg nos hereda, digamos, pues tuvo una recepción muy lenta, tardía, me atrevo a decir, y no digo póstumo porque en vida tuvo bastante reconocimiento, pero digamos que el Warburg, así celebridad, que todos amamos, llegó muy tarde, llegó creo que en los 50, 60, se empezó como a divulgar plenamente. Y no estoy diciendo que no existiera el Instituto Warburg, que es una cosa diferente. O sea, el Instituto Warburg es el legado de Warburg inmediato, continuado por sus discípulos desde el ascenso de los nazis. O sea, él lo fundó en vida en Hamburgo, pasa todo el tema de las guerras, la biblioteca tiene que migrar a Londres y ya en Londres pues se funda el Instituto Barbour como un instituto de investigación que actualmente ofrece maestrías y doctorados. El tema es que cuando toman el Instituto Barbour sus discípulos, particularmente Panofsky y posteriormente Gombrich, le dan un giro muy distinto. Es como un Instituto Barbour no barburiano. ¿Saben cómo? Es como raro. Se centran en investigaciones de corte iconológico y otro tipo de trabajos. Ya no están trabajando directamente en lo que Barbour, digamos, estaba centrado en su última etapa, que será, por ejemplo, el Atlas de Mocine, o entonces el trabajo del ritual de la serpiente y demás. Entonces, el Barbour que resucita, digamos, es un poco también el Barbour que resucita la mano de Walter Benjamin, que seguramente ya conocen. Entonces, esta conexión doble, pues es tardía. Y un proceso tardío que más tardío es en llegar a América Latina. Entonces, imaginen todo este largo viaje, ¿no? Y eso es un poquito como de historia intelectual, pero bueno, Barbour lo que hizo fue daros la oportunidad de pensar desde otro lado las imágenes, abrir diferentes puertas para entender este proceso migratorio, ese proceso de viaje, ese proceso de formación de las imágenes, de su fijación en la psique digamos, en esta larga trama de la psique social, ¿no? Cómo es que las imágenes viajan en el tiempo, migran a través de diferentes medios, por ejemplo, monedas, por ejemplo, pósters, pinturas, dibujos, grabados, y por ejemplo, más místico, las energías del cuerpo. Cómo es que el cuerpo en ciertos momentos sabe qué hacer. Es como si dijéramos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces es dolor y el cuerpo lo sabe, es alegría y el cuerpo lo sabe. Ante determinadas experiencias, el cuerpo sabe cómo reaccionar. Y eso, bueno, Barbour lo dijo un poco a ojo de buen cubero y un poco basado en las investigaciones de Darwin, ¿sí? Bueno, Barbour, que era un ávido lector, tanto de Freud como de Darwin, particularmente de Darwin, específicamente de un texto que se llama La expresión de las emociones, que este libro será como base, una base muy primaria del origen de las especies, que es diferente que el origen de las especies, ¿no? Que ese libro me encanta. Entonces, la historia de la pimienta. Entonces, Barbour hace este recorrido por diferentes campos de las ciencias, como la biología, lo que nos acabo de decir, para decir, miren qué curioso, que así como el perrito de Carla o el perrito de Gael o ustedes o sus gatos, no sé, antes de dormir o antes de acostarse, tienen diferentes comportamientos, los humanos también, ¿no? O sea, los humanos también tenemos un conjunto de modalidades expresivas inalterables, que sí o sí vamos a hacer. Mi perrita, por ejemplo, Aria, se llama una beagle, muy bonita. Ella antes de acostarse, pues da vueltas y empieza a rascar su cama invisible. Sí, imagino que los perros, algunos de ustedes también. Y este comportamiento nadie se lo enseñó, ella solo sabe que tiene que hacerlo. Entonces, a nuestro cuerpo nadie le enseñó un conjunto de fórmulas expresivas, patos Formel. Esas patos Formel que Barbour pensó y que pues, escribió sobre ellas,
en el marco de la historia del arte, pero él nos estaba diciendo, no estoy hablando de historia del arte, estoy hablando de la migración de las energías, cómo esas energías viajan. O sea, dice, sí, sí estoy hablando de historia del arte, ¿no? Como que, ok, sí estoy hablando de eso, y es importante que veamos cómo la, la cubierta de un sarcófago romano viajó y viajó, viajó hasta llegar a una pintura de Manet. Sí, o sea, eso es importante. Pero ¿no se dan cuenta de que en el fondo hay una cosa extraña? Puede ser la herencia de los estilos, pero también hay como un acuerdo visual de cómo es que tenemos que ver el mundo. Y eso pues cuando lo pensamos, vemos, bueno, tal vez Bourdieu no es tan necesario para entender ciertas cosas, hay como otros caminos, ¿no? Entonces creo que por eso al doctor Bogari le pareció como muy conveniente que platicáramos en esa sesión de Barbour, porque la noción de pathos formel nos ayuda a entender, pues, si no la carga ideológica de las estructuras de comportamiento y de nuestras relaciones sociales y demás, sí la carga afectiva y su relación con diversas construcciones discursivas, ¿no? Que eso es una cosa interesante en Barbour. Cómo es que las patos Formel viajan a través de la psique social, a través de la sangre, digamos, y cómo es que se van adecuando a las condiciones materiales de producción. Entonces aquí tenemos una especie de Barbour marxista que es justo parte de lo que Barbour hizo, ¿no? Por eso en pantalla cuando nos preguntamos qué hizo Barbour, pues se dan cuenta de que hizo bastantes cosas, ¿no? O sea, Barbour como que realmente, mira, no voy a decir que es como ¿cómo decirlo? El que hizo todo, pues sí puedo decir que buena parte de los estudios culturales, los estudios visuales, la antropología de la imagen, la filosofía de la imagen, la antropología de la imagen, beben de ahí, como que dicen, sí es cierto. Aunque no se le cite, aunque no se llegue directamente a él, si tú lees el trabajo de, no sé, de Hans Belting, de Gottfried Bohm, de Mitchell, del mismo Benjamin, si tú los lees a todos, Ana María Monsain y demás, en el fondo hay como un eco benjaminiano, hay un pedo barburiano común de, y como Barbour nos dijo, y como Barbour decía, y así hay como una búsqueda constante por este gran hombre, ¿no? Aquí ya hay una escuela de pensamiento alemana, la Bildwissenschaft, que es justamente la ciencia de la imagen, y de dónde ven que viene, ¿no? Eso. Y nada, Barbour hizo como una configuración distinta de las relaciones con las imágenes. Ahora, ese es el punto número uno, ¿no? El punto número dos sería tres momentos. A mí me gusta mucho pensar a Barbour en tres planos, ¿no? Me gusta pensarlo desde la historia cultural, que es básicamente cómo es que diversos artefactos simbólicos, diversos, digamos, objetos que tienen relaciones con la sensibilidad humana, pues van adecuándose a las condiciones materiales de producción y a las condiciones de pensamiento de cada época. No es una relación entre objetos simbólicos y mentalidades. Barbour, como lo pudieron ver claramente, por ejemplo, en el trabajo de arte y astrología internacional en el Palazzo Schifanoia, él nos habla, por ejemplo, de cómo es que la observación de las estrellas, que en principio era un dispositivo para entender el mundo con cierta base científica, de pronto es abandonada y se convierte en un fenómeno meramente banal, ¿no? Entonces Barbour, así como a la sorda, empieza a decir, la gente está bien chistosa, dice, o sea, cómo es que de pronto la gente, que realmente los planetas ya no eran suficientes para poder nombrar los fenómenos del mundo, entonces comenzaron a inventar cosas que comenzaron a inventar y en este proceso inventivo, pues de pronto se quedaron, ¿no? Y la gente dijo, no, pues está bien. ¿Y cómo es? Porque, por ejemplo, diversos elementos de Medio Oriente, pues ya no podían pasar el filtro mitológico, entonces tuvieron que cambiarse la ropa, ¿no? De cambiarse el outfit para adecuarse a las condiciones materiales de producción y ser aceptados. Entonces, algo que está diciendo, que no se dan cuenta que en el fondo lo que están haciendo es resucitar o reactivar elementos del culto a dioses planetarios. Y miren, algo más loco que también es historia cultural. Estos elementos que Barbour describe en arte y astrología internacional siguen muy presentes cuando ustedes van a jugar al casino. Cuando están jugando la lotería y dicen el Atlas o el Valiente, vean la figura del Valiente y es el arcano. Sí, es por uno de los decanos. Véanlo, el Valiente es Perseo. Entonces es muy interesante
¿cómo es que o es la serpiente? Y la gente dice, ah, sí, la serpiente, le ponen un frijolito. Pero en el fondo, lo que están haciendo es continuar con el tarot de Manteña y están continuando con el largo flujo migratorio de imágenes de la India, de Mesopotamia, y tanto más lejos te vayas, pues todavía hay, ¿no? Barbour diría, no hay origen, hay relaciones, ¿no? Ninguna imagen tiene origen, porque posiblemente cuando mi tía Carla va al casino y ella pone un frijolito en el Atlas y pone un frijolito en la serpiente y otro en el valiente, pues ella ni al caso no está pensando en la posvida de las imágenes, ¿no? Pero esas imágenes están relacionadas con otras imágenes y otras y otras y otras y otras, y así llegamos de pronto al Renacimiento temprano, y de Renacimiento temprano nos vamos a la cultura tardía en Constantinopla, y de ahí nos vamos a la cultura tardía, y así me en el tiempo, hasta que llegamos al primer momento en que un ser humano estuvo enfrente de una serpiente, y agarró una piedra en forma de cuchillo y le hizo como que le iba a matar, y alguien lo vio y le dijo, oh, se cura. Sí, y les gustó la imagen de su compa con un cuchillo a punto de matar a una serpiente. Y esa postura, ese elemento representativo, lo dibujaron en una pared, sí, y de pronto de la pared lo pasaron a la piel de un animal, y de la piel de un animal un pedazo de papel, y del papel y así un largo, etcétera, a través del tiempo, hasta la memoria, hasta que llegamos a mi tía en el casino, poniéndole un frijolito a la figura del valiente. Cuando en el fondo hay una reinterpretación inconsciente de elementos ancestrales. Y eso, entonces digamos que Barburg en su historia cultural, que mira, aquí no les habla nada místico, les habla de puras relaciones a través del tiempo, que es hasta obvio, ya que lo ves así, dices que es muy lógico cómo las imágenes viajan a través de diversos dispositivos mediales, ¿no? Es muy simple. Nada más como observar el flujo migratorio de las imágenes, y es lo que Barbour dice en Arte Italiano de Astrología Internacional, que es un texto en el que claramente está enunciando un camino hacia la historia cultural, bueno, un trabajo de historia cultural, está diciendo, es que nadie pone atención. Dios está en los detalles, ¿no? Es la gran frase de Barbour, malamente atribuida a este Van der Rohe, que no es de él, no, es de Barbour. Entonces, Barbour decía esto, Dios está en los detalles, hay que observar cuidadosamente ese pequeñísimo detalle, porque ahí están las claves para entender cómo es que este elemento en realidad es el decano, y así empieza a relacionarlos. Bien. En la segunda etapa o el segundo Barbour es cuando nos habla de esta desconfianza o descrédito de la mirada, que es cuando Barbour plantea su ritual de la serpiente, un trabajo de un Barbour joven, veinteañero, digamos, que en las conclusiones de esa conferencia, Barbour dice, no lo publiquen, por favor, dice, este libro, esta conferencia tiene muchas omisiones, tiene muchas arbitrariedades, mucho, a mí se me hace ojo de buen cubero y así, que lo revisen especialistas, y ahí dice quiénes, ¿no? Mínimo dice que lo lean Fritz Sachs, que lo lean Edvard Bean, que lo lea Casirer, para que ahí veamos qué onda, ¿no? A ver si vale la pena presentarlo. El tema es que, bueno, nadie le hizo caso y se presentó. Y esta conferencia, el ritual de la serpiente, es el discurso con el que él pues, se autodió de alta, digamos, ¿no? De la clínica Bellevue en Kreuzlingen. Él estuvo hospitalizado varios años debido a un estado mixto maníaco-depresivo en un hospital psiquiátrico, y tenía episodios bastante complicados, ¿no? Quien le interese el historial médico de David Barbour puede comprar un libro que se llama La curación infinita, historial médico de David Barbour, y tal cual, o sea, es todo su historial médico, todo. Eh, con el paso del tiempo se llegó a un acuerdo y se publica con notas explicando, y realmente él estaba medicado. Él, bueno, tuvo un episodio psicótico muy grave en el cual pretendió matar a su familia, ¿no? Con una pistola, y luego suicidarse. Y entre otras cosas, ¿no? Que, pues digamos, en términos barburianos, los demonios astrales tomaron control del mundo, y él sintió que ya todo estaba perdido, ¿no? Que ya se había roto el equilibrio. Entonces Barbour identifica una crisis, y esto le lleva una desconfianza, un descrédito de la visión, un descrédito de la manera como se ha ido configurando la trama
de la representación y cómo es que el vínculo con las imágenes iba generando una especie de anestesia escópica, ¿no? Una anestesia visual. Entonces, y ahí es donde Warburg se conecta claramente con todo el periodo del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Sí, yo cuando la primera vez que leí el Ritual de la Serpiente tuve una especie de, ¿cómo decirlo?, de premonición. Dije, oye, yo seguro dije de que Warburg está conectado con toda la corriente de las críticas sociales en el arte, de la estética marxista y así, ¿no? Pero yo no estaba como 100% seguro. Después leí que Walter Benjamin, que ustedes saben que, bueno, él no era parte del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, para pues lo invitaban a las fiestas, ¿no? Entonces, él no estaba en nómina, pero bueno, o sea, él llevaba las salchichitas, ¿no? El coctelito. Y pues Benjamin se postuló para el Instituto Warburg. Como no tiene chamba, pues presentó un trabajo que se llamaba El origen del drama barroco alemán, el Trauerspiel. Él lo postuló para el Instituto Warburg y bueno, la respuesta fue no respuesta, no, lo dejaron en visto. Es una de las tantas omisiones históricas así gravísimas. En su momento me parece que la persona que recibió la carta fue Panofsky y decidió no atenderlo, ¿no? Y lo dejó para después, un después que nunca se resolvió. Pero miren, ¿no? La historia le hizo justicia. Y bueno, entonces había una conexión directa entre las intenciones barburianas y el programa de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Tanto así que cuando Siegfried Krakauer era director del Instituto de Investigaciones Sociales, estaba en correspondencia con Panofsky, que era director del Instituto Warburg, porque había como ciertos intereses en la manera en la que estaban abordando la cultura de masas, los medios de producción, los procesos de formación de sentidos a través de las imágenes. Entonces había como como, como que se dejaron, hey, hay que vernos en la semana, pero nunca se vieron. Y así yo te marco, ¿no? De nada, entonces nunca se marcaron. Pero pues al menos la inquietud se había. Entonces lo que les quiero decir es que Warburg, de una u otra manera, él estaba planteando un panorama hacia la teoría crítica. No todo Warburg, de alguna manera todo Pablo habla de la migración de las imágenes, de esta resistencia, de este flujo energético y así, pero el Baruch pleno, así que tú lo lees y dices que esto es directito así para trabajar en el Instituto de Investigaciones Sociales, sería El Ritual de la Serpiente. Es un texto clave de un Baruch temprano y donde él anuncia esta desconfianza de descrédito. Pero bueno, este ya era un Baruch tardío y joven, fíjense, es muy extraño, porque él hace este viaje a sus 20 años, bueno, a sus 27, 29 años, no recuerdo exactamente a qué edad, pero creo que era a los 29, 28. Es en 1897 cuando hace este viaje, ¿no? Eh, y creo que 30 años después, o algo así, 30 o 40 años después, 30 si no me equivoco, es cuando él da la conferencia. De eso hubo un periodo muy amplio que le permitió pensar cosas, revisar otras cosas, pero no continuó hablando de este flujo energético explícitamente. Siempre lo hacía como de manera codificada, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, Durero en la antigüedad italiana, nos habla del estudio de la musculosidad en la obra de Pollaiuolo y cómo esto genera energías y que el elemento ay, de Orfeo no es una casualidad, sino que es un elemento más en la larga trama dionisíaca de la psique social. Él nos está hablando de que hay una energía que va viajando en el tiempo y que tuvo un breve pero largo periodo de silencio durante la Edad Media, y así, ¿no? Nos habla de un poquito de esta transferencia energética, pero donde te lo dice sí, con todo el lujo de detalles en el Ritual de la Serpiente, ¿no? Donde sí te explica todo esto. Entonces, digamos que era un elemento constante en su producción, pero donde ya dijo, es que voy a juntar las dos cosas, fue en el Atlas de Mosini, que es el tercer Barbo, un Barbo que fallece, si no me equivoco, fallece en neumonía, y es el último Barbo que, si no me equivoco, muere a los 62 años. Ahí habrá que corroborar el dato, pero muere relativamente joven, ¿no? Entonces, este último Barbour dice, ¿sabes qué? La escritura
digamos, convencional académica y los mecanismos interpretativos de la propia Academia de la Historia del Arte no son suficientes. Necesitamos un nuevo planteamiento que nos permita establecer relaciones a través de la iconología del intervalo, que nos permita comprender los puntos ciegos de la visión, que nos permita entender cómo se relacionan las imágenes, no a través de la historia, Clio, como la musa de la historia, sino a través de la memoria, ¿no? De Mnemosine. Entonces, por eso Barbour sustituye a Clio por Mnemosine para hablar no del tiempo como decía, no del tiempo de las personas, sino del tiempo de las imágenes, ¿no? Esta temporalidad de las propias imágenes y cómo es que van viajando en el tiempo. No es casualidad que Mitchell, por ejemplo, nos habla de qué quieren las imágenes. Entonces, si Mitchell nos está preguntando qué quieren las imágenes, también podemos pensar en el tiempo de las imágenes. Las imágenes tienen un tiempo torbellino, ¿no? En términos benjaminianos. El Atlas de Mosine está pensado justo para leer eso. Y dato curioso, en el Atlas de Mosine, que luego revisaremos, vamos a hacer una sesión específicamente para el Atlas, casi no hay texto, ¿no? De hecho, es muy poco. Y es más bien uno de los pocos textos así más como claros, dice que es una máquina para pensar. Y esta máquina para pensar las imágenes constituye el último Barbour, y es el Barbour que se ha hecho tan famoso, ¿no? Porque además es un artefacto visual muy lindo. Unas tablas negras de fieltro con imágenes heterogéneas que puedes montar, desmontar, y es bonito, y luego ha habido como muchas malas interpretaciones muy convenientes, ¿no? De que dicen, ay, es que el Atlas de Mosine, hay un video en YouTube ahí por ahí que dice eso, ¿no? Significa lo que tú quieras, lo que te digan las imágenes. No, no es cierto. O sea, está curada, pues, o sea, como, está bien que digan eso, está lindo, pero ¿dónde dice eso en Barbour? A ver, ¿dónde lo dice? Yo creo que el doctor Bogarino está de acuerdo en que antes de interpretar tenemos que entender. ¿Saben cómo? O sea, es como el primer paso. Una vez que entiendes lo que te está diciendo, todo lo que te está diciendo, ya mete tus loqueras. Pero primero, entiéndelo. Todo bien, cada Nagleben, vehículos de memoria, patos Formel y así, no entiéndelos. Entonces, malamente el Atlas de Mosina ha caído en la negligencia académica y, y han pasado cosas horrorosas. Y es que es fácil inventar cosas porque es lindo. Afortunadamente, porque luego dicen, es que se sabe muy poco de lo que significa cada panel. Mentira. Todos los paneles están estudiadísimos por grupos, estudiadísimos. El Clark Institute tiene un estudio así dedicado a los grupos, es decir, que dice, a ver, los paneles o paneles 1 al 4 hablan de esto, los paneles 7, 14, 28 hablan de esto, y los agrupan y así, está estudiadísimo. Yo, por ejemplo, me sé 4, o sea, que yo les puedo decir, les puedo hablar clases sobre eso, así, casi de memoria, de 4. Los demás no puedo decir nada, porque no los conozco. O sea, sé cómo funciona, me sé el chiste, pero así de que yo diga, oh, sí, no, no sé. Porque, por ejemplo, algunos tienen que ver con la transferencia o con el flujo de imágenes y textos en Andalucía en el siglo XIII. Yo no sé nada de eso. Entonces, creo que parte de la responsabilidad intelectual es reconocer los límites. Así como es responsabilidad afectiva, también es responsabilidad intelectual, ¿no? Entonces, no inventar cosas, porque eso, pues, pasa negligencias, ¿no? Como eso que les digo, que de pronto dicen, ay, sí, es que Barbour significa lo que tú quieras, arte de emociones, no es cierto. Entonces, nada más para aclarar cosas, ¿no? El arte de emociones hay que estudiarlo y no dejarse llevar por este flujo sensacionalista. Así como cuando la gente dice, es que Barbour estaba loco. No, Barbour tiene un estado mixto maníaco-depresivo, ya que hay que nombrar las cosas para poder entender su condición como un paciente psiquiátrico. Entonces, él no estaba loco, ¿sí? O sea, sí, o sea, así rápido en una fiesta, sí, porque estaba loco, pues sí, está curada. Pero ya en serio, porque eso tiene que ver justamente esta condición con un proceso de trabajo, y hay un porqué, o sea, por eso el libro se llama La curación infinita, y el procedimiento existencialista que generó Vince Banger, hay un porqué para esta prognosis, y una vez que la entendemos, podemos entender más la obra de Barbour. No limitarlo. Por eso me molesta mucho cuando en ciertos eventos académicos, sobre todo, se
se enfocan mucho en detalles biográficos sensacionalistas de Barbour, que lo quito. Barbour, el multimillonario que abandonó la fortuna para dedicarse a, hacer culto. No, o sea, no es así, pues, o sea, sí, todo eso es cierto. O sea, Barbour que era multimillonario y hizo un acuerdo con su hermano menor y le dijo, tú quédate con todos los negocios, a mí nada más dame una ferecilla al mes y cómprame todos los libros que yo quiera por toda mi vida. Ese fue el acuerdo. Palabras más, palabras menos. Y hay una carta muy simpática en la que el hermano menor dice que fue el peor negocio de toda su vida. Sí, porque Barbo queda de que, ay, ¿qué me voy a comprar? Y se compraba así de que una primera edición autografiada por Aristóteles, ¿no? Así, o sea, de que no más, así, porque se lo encontró. Entonces, como uno de loco que se pone en Amazon a comprar cosas que no necesita, bueno, Barbo igual, pero con, no sé, pues, cosas así antiquísimas. De hecho, si no me equivoco, en tiempos de Barbour, la biblioteca llegó a tener 50,000 libros. O sea, realmente tenía muchos, ¿no? Y aparte él sí los leía, pues no era como uno que, como Bogarín, que compra libros y no los lee, era así, pues entonces, Barbour sí los leía, pues entonces, esos 50,000 libros que tenía, pues ahí andaban, ¿no? Y aparte, detalle curioso sobre Barbour, es que la propia biblioteca del instituto eh, tenía una forma elíptica, porque a él le interesaba mucho la estructura de la elipsis como parte de los procesos de entendimiento de separación del mundo que sucedieron en el Renacimiento temprano. Entonces, hay como todo un porqué, ¿no? Que ahorita entendemos que una persona con trastorno obsesivo compulsivo, pues también haría eso, ¿no? Detalles simpáticos de Barbour, que es que él todo lo pedía doble. Que se iba a la Apple Store y se compraba 2 Mac, 2 audífonos, 2 iPhones, así todo, ¿no? Y todo lo compraba doble, o todo lo quería doble. Y hasta que luego lo curaron, ¿no? Si quieren ver un poquito de la historia de Barbour a través de Winona Ryder, vean esta película de Inocencia Robada. Es muy parecida a la historia de Barbour, en realidad. Barbour era Winona, así de que llegó y Whoopi Goldberg le dijo, güey, no estás loco. Es como, si sigues de loco, vas a acabar igual de loco que ellos. No sé si se acuerdan de la película, cuando están en Latina y Whoopi Goldberg le dice eso a Winona, le dice, mija, o sea, tú estás loca, pero no estás tan mal, Es, porque hay gente mucho. ay, ¿Perdón? perdón, Inocencia Interrumpida es la de Girl Interrupted. Sí. Ah, sí, 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 ya la he visto. Entonces, Barbu, que estaba en el hospital psiquiátrico, nota que había un mensaje que decía, ¿saben qué? Este paciente ahorita no está tan mal, pero acéptelo porque puede pagar. Entonces, y eso no lo estoy inventando, o sea, aquí, ay, no tengo el libro aquí en la oficina, pero literal, o sea, dicen eso, que lo recomendaron porque él podía estar ahí para siempre, pues, o sea, era muy, muy, muy rico. Una familia de banqueros y luego se casaron, el hermano menor se casó con la hija de otro banquero en Nueva York y así, pues. Entonces, esta película, digo, no tiene nada que ver en sí con la vida de Barbour, pero digamos que el proceso, y es más, un último detalle sobre este tercer Barbour anciano, es que dicen que la verdadera responsable de que Barbour volviera a la vida, digamos, que pudiera este despertar, fue su enfermera. Ella se llamaba Freya y dicen que ahora sí que era la única que lo aguantaba. La única que lo aguantaba y una de las pocas personas a las que Barbour realmente le tenía una confianza así, ciega. Que él de pronto sentía que lo querían matar, que nada más lo querían por su feria y así, pero que él sí sentía como un apego realmente genuino por Freya, ¿no? Esta enfermera que si ustedes ven la película de Inocencia Interrumpida o Inocencia Robada, es lo mismo, ¿no? O sea, esta chica nada más confiaba en la enfermera Whoopi Goldberg que no confiar en ella, ¿no? Entonces, y, y así, entonces Baru pues tiene ese proceso de sanación, lo liberan y no mucho después fallece, ¿no? Ya en neumonía. Entonces, aquí ya tenemos los tres Barbour, ¿no? Uno enfocado a la historia cultural, que es pues todo Barbour, ¿no? Ese era como su gran objeto de estudio, pero de manera tardía decía, ¿sabe qué? Hay algo extraño aquí, ¿no? Como lo voy a seguir haciendo porque es parte de mi trabajo académico, pero en el fondo sé que hay algo extraño. Y esta desconfianza, descrédito que nace durante su viaje al desierto de Estados Unidos con las comunidades originarias de los indios Pueblo, y finalmente este Barbour tardío con el Atlas Nemocine. Después tenemos un binomio conceptual, ¿no? Digo, el universo barburiano es muy amplio, toda esa semántica conceptual, digamos, es
muy extensa, pero rápidamente la relación entre Patus Formel y Nacht Leben es clave. Patus Formel se refiere a es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Este momento en el que, independientemente de las circunstancias, tu cuerpo tiene una especie de depósito energético que se libera. Diría Didi Uberman, este gran filósofo de la imagen francés, que durante los procesos de resistencia civil o durante las sublevaciones hay un conjunto de gestos o de fuerzas que se liberan a través del cuerpo que siempre están presentes, ¿no? Entonces las patos formes eran esto y que viajan en el tiempo, las cuales fueron ampliamente utilizadas en el Renacimiento italiano para evocar esas energías dionisíacas, ¿no? Eh, Recuerden que la expresividad de las emociones tiene un doble plano en la literatura griega. Por un lado sería la energía dionisíaca y por otro lado la apolínea. Palabras más, palabras menos, el apolíneo tiene que ver con estas formaciones muy serias, bueno, con el dios Apolo, ¿no? Con lo armónico, la estructura formal y demás. Y, y lo dionisiaco, pues de Dionisios, ¿no? Este dios de locura, del vino, tiene que ver con esta liberación de las intensidades expresivas, ¿no? Dicho en términos musicales, pues lo apolíneo será cuando estés escuchando, no sé, eh, a, a la Compañía Nacional de Danza de Moscú, interpretando las obras de Prokofiev, así, ¿no? O de cosas así, y la otra será cuando andas bien loco el sábado, bailando los éxitos de, no sé, de Grupo Firme, ¿no? O cosas así. Entonces, esta liberación de las máximas intensidades expresivas también tiene que ver con la figura de la ninfa, por un lado, que es la liberación de las energías en este proceso de liberación entre el medievo y el renacimiento, pero más aún con la mena de este elemento desquiciado, enfurecido, que baila con las serpientes. Y fíjense qué interesante, ¿no? Esta grandísima coincidencia de la mena de que danza con las serpientes, junto a eh, el indio pueblo en Estados Unidos, que en el proceso de la danza ritual del debate de la serpiente, también baila con la serpiente y luego las pone en su boca a la serpiente viva, ¿no? Entonces hay una coincidencia, no es una coincidencia, es un flujo energético que viaja en la psique social, ¿no? Eso, entonces Patos Formen es clave para entender estos procesos. Y Patos Formen no se refiere a las formas, sino a las fórmulas. Son como unas variaciones en las cuales se manifiesta la energía del patos, de esta emoción. Recuerden que retórica se habla de tres, digamos, estrategias de convencimiento o discursivas, que será patos, etos y logos, ¿no? Para aclararlas un poco, pues el logos sería hagan la tarea porque si no, Bogarín los va a reprobar, ¿sí? Ese sería el logos, pues un conjunto de relaciones causales lógicas. Etos sería eh, cuiden su lugar en la universidad porque ustedes deben saber que le quitaron el lugar a otra persona en el proceso de admisión. Es su responsabilidad ética corresponder a la oportunidad que se les dio, porque pues ahorita otra persona quisiera estar en su lugar, ¿no? Eso sería justamente el ethos, sí, apegarse a un código ético de acuerdo a una responsabilidad en cierto marco, ¿no? En cierto marco normativo, digamos. Y la última sería el patos, que tiene que ver con jóvenes, por favor, pongan atención. Yo sé que lo que les estoy diciendo no es importante, pero créanme que les estoy echando un montón de ganas para ofrecerles una muy buena clase. Entonces, eso que te hace sentir mal, te hace sentir como culpable, eso sería el patos. Sí, este conjunto de estrategias discursivas que apelan o aluden a las emociones para hacerte sentir la peor persona del mundo, ¿no? Entonces, y eso es que me gusta mucho actuar. Entonces, sí, entonces este conjunto de estrategias emotivas, pues te dan feeling. Y te da feeling, es algo que a Barbour le interesaba bastante cuando él hablaba de empatía. Barbour era un videolector y leyó a Bernoulli y Theodor Lips,
quienes tienen un libro que se llama Einfühlung, que disculpen mi pésimo alemán, pero este libro de Einfühlung o Einfühlung, no sé cómo se pronuncia, que en español se dice empatía, pero si lo digo en alemán suena más curada, ¿no? Entonces, este libro de que habla del proceso, de la formación de la empatía, es donde justamente las imágenes tienen algo que te hacen sentir como si ya no hubiera obra de arte, ¿no? Si hubiera un sujeto más. La verdad se convierte en otro sujeto que te está viendo a los ojos y se conectan. Recuerdo una frase bien bonita de Marx que dice, si la mercancía tuviera alma, será el alma más empática, porque te mira a los ojos y sabe cómo te sientes, ¿no? Entonces, sí, es algo muy fuerte, ¿no? Miren un iPhone y parece que te está diciendo, por favor, acércate, no quiero escucharte. Y eso. Mm. Hasta si ustedes me escuchen a Siri, un día, yo estoy escribiendo un ensayo que se llama Las lágrimas de Siri. Escúchenla, tiene una voz muy empática. Yo estoy esperando el día en que Siri o Alexa me digan, o Siri, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que hablemos? En algún momento va a pasar porque es un algoritmo muy sencillo, ¿no? Que es justamente parte de las críticas que Barbour hizo a la tecnología. Se está perdiendo el equilibrio. Que luego platicaremos más de eso, ¿no? Pero así como preámbulo, Barbour decía, ya se rompió el espacio para contemplación y se convirtió en puro espacio para el pensamiento. Digamos que Barbour sería adicto a las películas de futuros distópicos, ¿no? Como Terminator, ¿no? Le gustaría mucho a Barbour, porque él diría, Skynet es la culpable de todo. Entonces, Barbour vio en la geometría, en esos sistemas, a Skynet. Barbour dijo, la geometría que en un momento fue tan útil para entender el cosmos, eventualmente la misma que nos permitió generar las máquinas de guerra. Todas esas observaciones científicas que en un momento nos alejaron del culto pagano y que nos alejaron de todas las energías, de lo místico, también nos llevaron a generar la bomba atómica. Entonces, y eso lo dice Barbo, que yo no estoy inventando. Dice, a la serpiente en el mundo contemporáneo no se le ofrece más que aniquilación. Barbo. Entonces, el segundo concepto, que es Nacht-Leben, será como segunda vida de las imágenes, una vida posterior, tiene que ver con esas imágenes que están en un momento y de pronto es como cuando tu mamá hace muchos frijoles, así un hoyón, y los mete en bolsitas en el congelador. Y de la nada reaparecen, ¿sabes cómo? De la nada, sí. Entonces es lo mismo. Las imágenes o las energías se meten en el congelador de la memoria, de la psique social. Y en cierto momento, cuando tienes un montón de hambre, te da flojera de la Soriana, dices, no fallan, ¿no? Esos frijoles en la bolsita. Y siempre están ahí dispuestos, ¿no? Con esta intensidad expresiva originaria, que en el momento en que necesites, no fallan, pues. Entonces los descongelas y de pronto se libera todo el aroma de la imagen, ¿no? Y este desprendimiento energético es lo que Barbour decía que pasó entre la antigüedad griega y el Renacimiento temprano, a través de la figura, en este caso muy particular, de Durero, o bueno, Durero sería alto renacimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, la figura de Botticelli, o en la figura de Giotto, o en la figura de Francesco del Cosa, o en la figura de Polaiolo, o en la figura de Tiziano, o en la figura de todos, ¿no? Donatello, y ahí suman de nombres, ¿no? Entonces, todos los nombres que suenan como restaurante italiano, pues serían eso, ¿no? Estas, estos como cocineros de imágenes que acudieron al mismo menú expresivo, que decían, es que va a funcionar sí o sí, porque está escrito en la trama de la psique social y nada más tenemos que meterle al microondas 2 minutos y listo, ¿no? Y a todo el mundo le gusta. Y por eso les pedí que leyeran lo de arte italiano y astrología internacional, porque a todo el mundo le gusta, y como a todo el mundo le gusta el mismo repertorio formal y el mismo repertorio emotivo, pues llegó fácilmente a... Era como un chismecito que estaba muy bueno, ¿no? Todo el mundo decía, ¿sabes qué? Está fácil de entender, a todo el mundo nos gusta y hay que seguirle, ¿no? Y nada más cada vez que alguien lo reinterpretaba, por ejemplo, el Círculo de Toledo, o cuando Abu Mashar, o cuando los indios, o cuando en Inglaterra o en Francia, le ponían aquí, le ponían allá, lo editaban, hay un proceso de edición, pero en el fondo era lo mismo.
porque era muy funcional, era como el beat de reggaetón, ¿no? O sea, si funciona es porque es fácil, no hay que esmerarse ni siquiera un poquito, ahí está, poleo, cámbiale letra, pero la estructura sigue siendo la misma. Entonces, digamos que el reggaetón funciona también porque alude a un conjunto de estrategias, digamos, de convencimiento, ¿no? Y así. Luego tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre Avio Warburg y las críticas sociales en el arte? ¿No? Una pregunta que siempre es como muy importante. Pues una crítica a la modernidad que nos lleva a la anestesia afectiva, ¿no? Por eso Warburg, cuando tú lees, por ejemplo, a Byung-Chul Han, que anda tan de moda, no sé qué tanto les ha platicado el doctor Bogarín del Byung, pero es un autor de moda, ¿no? Un bestseller ya. Entonces tú lo lees y dices, eso ya lo dijo Warburg, no es un copión. El tema es que no lo dijo con tan buena pluma. Sí, todo esto el aroma del jardín o el aroma del tiempo, perdón, es volver al jardín, el aroma del tiempo, la sociedad del cansancio, Barbour, pero poquito de aquí, poquito de allá, ¿no? Entonces, estas críticas a la modernidad que Barbour ya estaba planteando y esta anestesia afectiva, porque él decía, ya no nos interesa la serpiente. Solamente, o sea, si tú ves una serpiente, casi casi la agarras para tomarte una foto con ella, ¿no? Entonces, ese momento de todo estarlo, digamos, instagrameando, este proceso de instagramización de la vida, pues está conectado con esta pérdida de las energías también, en el que ya todo se comienza a configurar de acuerdo a un conjunto de modalidades expresivas y a todo un algoritmo, ¿no? Esta algoritmización del cuerpo, que Bárbaro de alguna manera ya nos estaba indicando y que evidentemente nadie le hizo caso, ¿no? eh, diría justamente Marx que el tema de la mercancía es que es muy amable, ¿no? Entonces te hace sentir que lo conquistaste. El trabajador, al momento, fíjense, Marx también diría, el trabajador para hacer este plumón pone su tiempo y su cuerpo. Cuando el trabajador sale de la fábrica y quiere comprar el plumón, ya puso su tiempo y su cuerpo y ahora debe poner el capital que le fue otorgado por su trabajo. O sea, pone tres cosas: cuerpo, tiempo y el fruto de su trabajo lo pone para readquirir el mismo artefacto. Es como muy mal negocio, ¿no? Si lo piensas así. Y eso mismo lo puedes llevar a muchos planos, ¿no? A muchos planos. Eh, y eso. Luego tenemos la pérdida del equilibrio, que también es parte del ritual de la serpiente, donde Barbour dice lo que le estaba comentando. Bueno, el otro día estaba con mi sobrina, porque esto le hubiera gustado a Barbour, ¿no? Mi sobrina tiene 5 años. Y le dije, oye, Eva, despiértame en 20 minutos. Y me dijo, ah, sí, tío. Entonces yo dije, va a estar al pendiente, ¿no? De pronto dijo, Alexa, despierta a mi tío en 20 minutos. Eh, Efectivamente, entonces ella dijo, ya no es mi problema. Lo que pase es culpa de Alexa. Le cedió esta responsabilidad, ¿sí? A un tercero que ni siquiera existe, que es una extensión de nuestra voluntad de vivir. Es como un asistente irreal, porque ya lo podría hacer. Entonces, esta pérdida del equilibrio en el que ya no le importó el muerto, como Alexa entierra al muerto en 20 minutos. Entonces, ella se fue a hacer otra cosa, ¿no? Y esa pérdida del equilibrio justamente nos habla un poquito de eso, que si ustedes ven todas las películas de Terminator, básicamente lo que nos están diciendo. Skynet va a destruir el equilibrio. Porque al principio estaba bien. La automatización estaba bien. El problema está cuando automatizamos la vida, ¿no? Automatizamos la relación con el otro. Y eso, bueno, gradualmente va a estar pasando, ¿no? Y cada vez, no sé si cada vez mejor o cada vez peor, ¿no? Porque el tema con la mercancía y con los procesos de transformación del cuerpo es que son muy lindos, ¿no? Muy lindos. Por eso le platicaba, creo que al doctor Bogarín, que algo que a mí me encanta de la computadora es cuando se traba, porque siento que es cuando le da ansiedad. Me gusta que la computadora tenga miedo y que diga, no puedo. Y que dependa de mí. Que es como, mira, Leana Byung-Chul Han tiene un libro muy bonito que se llama No Cosas.
Entonces, en No Cosas, en alguna de las tantas etapas, dice que a la computadora, bueno, a la inteligencia artificial jamás se le pondrá la piel de gallina, ¿no? O sea, la computadora, bueno, la inteligencia artificial jamás va a decir, no vuelvo a tomar, nunca va a decir eso, ¿no? Así, oye, ay, ¿sabes qué? Algo tranqui, o sea, eso no va a pasar. Mira, ahí está No Cosas, ¿no? Es que no falla. Byung-Chul Han, la verdad es que es como ese amigo que todos debemos tener, ¿no? Cuando quieres tener algo curavilla como crítico, así, pues en un café, no falla, ¿no? Es como literatura crítica para burgueses. Eh, pero está bien, está bien. Es que miren, si ustedes quieren leer verdadera crítica, si quieren leer marxismo, digamos, o teoría crítica, pues lean a Marx. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. O sea, hay que leer al que lo inventó. La verdad, o sea, sí es como la gente que se la pasa leyendo a los post-heideggerianos. Lean a Heidegger, no le saquen la vuelta. La verdad, sí está curada lo que dice Byung-Chul Han sobre Heidegger. Y a ver, ¿y qué dice Heidegger, no? Entonces, el tema es que es más complicado. Y el tema, mira, a mí estaba pasando. Afortunadamente me di cuenta temprano. No sé qué opinará el doctor Bogarín, pero por ejemplo, yo me la pasaba leyendo a Didi Uberman, ¿no? Y a José Emilio Burukua, dos grandes especialistas en la obra de Barbour. O sea que de pronto dije, hey, ¿y cuándo vas a leer a Barbour? Entonces cerré todos mis libritos de Didi Uberman, todos los de José Emilio Burukua, los de Héctor Chocchini, los de Vera Pugliese, los de Alain Michaud, todos esos que son muy buenos. Y dije, ahora sí, puro Barbour, duro. Y dije, es que me estaba perdiendo de lo bueno. Y entonces la cuestión es tan que uno tiene que pegarle directamente a los autores, porque si no, eres miedoso. Dale duro. Y si no le entiendes, por eso tienes a profesores como Bogarín, por ejemplo, para que te ayuden a entenderle, encontrar estrategias para comprenderlo. Porque darle la vuelta está bien cuando ya estás muy especializado y quieres perspectivas, pero entrar tiene que ser el autor directo. La verdad es como agarrar una fruta, ¿no? Tienes que aprender a pelarla y entender todo así, no comprarla congelada, así de rápido. Está bien cuando tienes prisa, pero si ustedes que tienen tiempo, lean directamente al autor. No digo que dejen de leer a Byung-Chul Han, léalo cuando van al cafecito y así, pues sí, al brunch, porque eso es un autor de brunch. La verdad, me encanta, pero es un autor de brunch. Y así, Heidegger, en cambio, es un autor de biblioteca, ¿no? Y eso es lo lindo. Bueno. Y bueno, finalmente tenemos un último punto, que sería el Atlas de Mocine, donde pues justamente Barbour cuando está diciendo o está recuperando esta conclusión de arte y astrología internacional, cuando así rápidamente se las leo, que ya las leyeron todos ustedes, supongo, pero Barbour al final de esta grandísima conferencia, es que el apéndice es muy largo, ¿no? Dice, ehm, es evidente que solucionar un enigma iconográfico, especialmente cuando no es posible iluminarlo completamente como nos hubiera gustado, no era el único objeto de mi conferencia. Con la investigación completamente provisional de un tema concreto, pretendía salir en defensa de una ampliación metodológica de las fronteras de nuestra historia del arte, tanto por lo que se refiere a su ámbito material como al espacial. Hasta el momento, una serie de categorías evolutivas generales del todo insuficientes han impedido a la historia del arte disponer de su propio material para constituir una psicología histórica de la expresión humana que aún no ha sido escrita. Nuestra joven disciplina se cierra a sí misma la posibilidad de una visión panorámica histórica universal, debido a que su actitud básica es demasiado materialista o demasiado mística. Intenta buscar a tientas su propia teoría de la evolución entre los esquemas de la historia política y la teoría del genio. Con el método que he utilizado en la interpretación de los frescos del Palazzo Schifanoia de Ferrara, espero haber mostrado que solo es posible iluminar los grandes procesos evolutivos esforzándonos en aclarar detalladamente un punto oscuro concreto, y esto a su vez solo es posible con un análisis psicológico que, rompido el control policial que se ejerce sobre nuestras fronteras metodológicas, contemple la antigüedad, el medievo y la edad moderna como épocas interrelacionadas e interrogue tanto a las obras de arte autónomo como a las artes aplicadas, considerándolas como documentos expresivos de la entidad de idéntica relevancia. Me preocupa menos ofrecer una solución elegante que poner de relieve un nuevo problema que quisiéramos formular de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto la revolución estilística en la representación de la figura humana en el arte italiano no fue fruto de un proceso de confrontación de dimensiones internacionales con las representaciones provenientes del imaginario de la cultura pagana de los pueblos del Mediterráneo Oriental? Barbour nos está diciendo, necesitamos otro aparato metodológico y aquí se los estoy poniendo.
Y cuando genera el Atlas Nemosine, está diciendo, ese aparato metodológico que describí tampoco es suficiente, necesitamos una máquina para pensar las imágenes que de ahí nos lleve a otro tipo de formulaciones textuales. Pero necesitamos otro tipo de quirófano, digamos. Para este procedimiento que necesitamos hacer a las imágenes, para poder abordar todos sus síntomas, si todos los síntomas de las imágenes, necesitamos otro tipo de metodología que no nos está dando la historia del arte. Entonces vamos a cambiar el quirófano, vamos a cambiar el método clínico y vamos a comenzar a trabajar con otro tipo de pues, instrumental teórico, ¿no? Y este cambio en instrumental teórico es el Atlas de Mocine, que es el último Warburg. Por eso es tan complicado, porque es un instrumental médico, pero un instrumental teórico extraño. Es extraño porque lo ves y dices, ¿y por dónde le entro? ¿No? Ya luego lo revisaremos, pero es creo que una plataforma para pensar las imágenes desde otro lado. Y bueno, esos son los, digamos, 5 puntos sobre Avi Warburg. Palabras más, palabras menos, es lo que les quería compartir. No sé si aquí me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario para poder pasar a la siguiente diapositiva. Osiris, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Una moción, sí, me parece excelente la dinámica. Propongo, reitero, ¿no? Que procedamos así, con la dinámica como la planteas, pero tengo una moción de orden técnico y lo consulto con las compañeras y con los compañeros. A ver, algo que decíamos la sesión pasada, cuando les anunciaba, les invitaba a estas sesiones especiales, sobre los tiempos, si se va a proponer aquí una hora en la que terminemos la sesión por aquello de que quienes tengan clase a las 12, que se vayan a trasladar a la facultad. No sé, ustedes díganme, 11:30, 11:45. Yo pensando en que a lo mejor la sesión de hoy se extendiera un poquitito por ser el encuadre, como quien dice, o la primera sesión donde se va a hablar de quién fue Barbour, pero no sé, díganme ustedes, por favor. Bueno, por la cuestión de, pues, ajá, como, pues, el traslado y así, yo creo que lo prudente sería como entre 11:30 y 11:40. Este, yo tengo la uni cerca, entonces yo puedo, o sea, trasladarme con facilidad, pero yo digo, pues, por empatía por mis compañeros o sea, quienes viven más lejos o lo que sea, como entre 11:30 y 11:40 para poder llegar de que a tiempo a la clase que sigue, porque la maestra sí es muy así con la puntualidad. Okay. Bueno, los demás están en esa situación, una situación parecida. Ok, bueno, Fabián tiene que retirarse. Ok, mm, bueno, entonces hagamos esto. Y eso es algo que también, pues, que yo planteo en mi clase, así es como trabajo yo. Y por supuesto el doctor sí no se lo tomará mal, espero. Si alguien necesita retirarse, pues puede retirarse, nosotros seguiremos aquí hasta que el cuerpo aguante o hasta las 12, lo que venga primero, pero para proceder entonces ahorita de una vez con el resto de la dinámica, con el doctor Osiris, y sin que ustedes se sientan así como que no pueden retirarse por esa cuestión del traslado. Quien lo necesita hacer, obviamente, que lo haga. Pero bueno, esa era mi intervención. Adelante, Osiris y compañeros, por favor. Gracias. Igual lo que podemos hacer, si gustan, es o la dejamos hasta aquí y el jueves revisamos lo de arte y astrología internacional de Palazzo Schifanoia de Ferrara junto a lo de Durero en la antigüedad italiana, o continuamos con Durero en la antigüedad italiana. Esa puede ser una opción para que pues, no tenga el tiempo tan cortado. Igual, bueno, no sé cómo vean. ¿Qué prefieren? Ustedes digan. Pues por mí está bien darle, o sea, con este tema hasta que se haga, pues hay que irle dando porque pues a las 11:11 crean un deseo. Pero, ajá, o sea, como que ver hasta dónde alcanzamos. ¿Hay alguna posibilidad de que la presentación nos la manden? No, las presentaciones yo no las mando. Lo Ah, siento, suena grosero, pero no, lo siento, no las mando. Porque, ok. miren, es mi trabajo, ¿saben cómo? Entonces, la grabación sin ningún problema, eso sí se los puedo compartir y todo bien, pero los PowerPoint no, eso se los cuido como oro.
Pero la grabación es feliz de la vida, se las comparto. Ok, pues sí, la grabación, pues para quien no se quede toda la sesión, pues para como llegar en el momento en el que nos retiramos y poder ver lo que quede. Por Sí, y, supuesto, yo y estoy otra cosa, seguro de perdón, que sobre los sí, PowerPoint, yo no los paso porque luego no tiene mucho sentido, porque ¿sabes como por casi no qué? pongo texto. Quiero comentar algo muy rápido, muy rápido. Como dice Gael, te propongo que ahorita agotemos la sesión, si estás de acuerdo, si te parece bien, y que se quede, en efecto, como estaba diciendo, el material grabado, pensando en que hay una lectura para el próximo jueves también, misma que les voy a hacer llegar hoy mismo, para no irnos atrasando y cumplir lo mejor posible con el programa. ¿Te parece, Osiris? Sí, por mí, sí. No, ver loco, porque yo a las 12 también doy clase, pero sí. Bien, entonces voy a compartirles esta otra. Igual es breve, porque, bueno, creo que era clave poder darles como todo este panorama sobre el universo barburiano. Y esta otra es Durero la Antigüedad Italiana. Bien, pues, buenos días otra vez. Hago como esta representación porque voy a cortar el video y este será como otro video para YouTube, ¿no? Sí. Y bueno, esto se llama Durero y la Antigüedad Italiana. Como bien saben, pues Albert Dürer, este gran artista alemán, pues fue un punto clave que de alguna manera presentó dos dimensiones para el arte o para la representación de los cuerpos en el Renacimiento. Durero, como bien nos plantea Barbour, tuvo una lectura un tanto sospechosa de lo que estaba sucediendo en Italia y en una voluntad, digamos, prebarroca que nos plantea Barbour, ¿no? Quienes tuvieron la oportunidad de revisar todo el trabajo, pues dicen que a los florentinos no les encantaba Durero porque vieron en él una especie de resistencia, ¿no? A esta sobreornamentación que se estaba poniendo de moda en el estilo florentino, y que Durero pues desechó, digamos, ¿no? O rechazó. Eh, este, este texto es de una serie de conferencias titulado Durero la Antigüedad Italiana, y lo que haremos hoy es una revisión de algunas partes importantísimas, ¿no? Que en toda esta conferencia, que en sí misma es bastante breve, porque en realidad si ustedes revisan el texto, pues prácticamente imágenes, ¿no? Es un texto que tendrá 5 o 6 páginas cuando mucho. Aquí un primer extracto de la conferencia dice: vemos en esta obra de Durero, que será La muerte de Orfeo, imágenes que no han sido suficientemente valoradas en su calidad de documentos de la historia y la introducción de la antigüedad en la cultura moderna, ya que su análisis reveló una doble influencia en la antigüedad en la evolución estilística y el primer renacimiento. Aquí encontramos, fíjense, en realidad lo que me ha inducido a ello ha sido el convencimiento de que no ha sido suficientemente valoradas en su calidad de documentos. ¿A qué nos referimos cuando habla de documentos? Recuerden que en Arte y Astrología Internacional Durero comienza a poner sobre la mesa Barbour, otro tipo de objetos que no necesariamente eran vistos como de gran relevancia, ¿no? Entonces, cuando Barbour nos comienza a hablar de la muerte del héroe o este elemento de Orfeo, está planteando esta búsqueda de otro tipo de energías que no habían sido debidamente estudiadas, ¿no? Dice Barbour: la reduccionista y todavía influyente doctrina clásica de la serena grandeza ha impedido un análisis más profundo de este material. Hasta el momento no se ha subrayado con qué claridad la estampa y el dibujo demuestran que ya en la segunda mitad del siglo XV los artistas italianos buscaban en el redescubierto tesoro de la antigüedad tanto, fíjense, modelos para la representación de una enérgica gestualidad patética como de la serenidad idealista clásica. Esta enérgica gestualidad patética es algo que Barbour describe con el término de la pathos formel. Estas energías que habían quedado almacenadas en el cuerpo y que se reactivan en el Renacimiento, pero al mismo tiempo se mantiene cierto orden o cierto cuidado de la manera de representar a los cuerpos a través de esta serenidad idealista clásica. Estos cuerpos que, a pesar de que tengan como toda esta intensidad expresiva,
se cuida de una manera ahora, muy detallada que correspondan con los principios, digamos, de la musculatura. Entonces, todo el diseño anatómico está junto al despliegue enérgico propio de este renacimiento. Ya en la segunda mitad del siglo XV, los artistas italianos buscan en el redescubierto tesoro de la antigüedad tanto modelos para la representación de una enérgica gestualidad patética como de la serenidad y la vista clásica. Esta parte, les digo, de gestualidad patética es clave. Por eso en la presentación anterior hablábamos de la pathos formel. Aquí tenemos a este personaje. Quiero que contemplen bien la figura de un Orfeo en el suelo, mientras todos sus músculos entran en acción para generar esta imagen que claramente podemos encontrar, por ejemplo, en el Capitán América, en la película de Infinity Wars, cuando está a punto de ser vencido por Thanos. No sé si recuerdan ese momento épico, cuando el héroe está a punto de ser derrotado, de pronto se levanta lentamente y se acomoda el escudo. Ese momento es un llamado a esas energías que habían quedado ocultas en la trama de la psique social, donde por un lado encontramos a este personaje que se resiste a ser vencido y por otro lado encontramos este estudio anatómico que busca exacerbar los atributos simbólicos del héroe. Warburg planteó de manera no explícita, pero sí explicitado por José Emilio Burúcua, 5 pathos formel fundamentales que han constituido la psique social. Por un lado, Warburg trabajaba a partir de la pathos formel de la ninfa, que podemos encontrar en la obra de Botticelli. Por otro lado, nos habla de el héroe que encontramos aquí. Por otro lado, nos habla de la serpiente, ampliamente estudiada en el ritual de la serpiente. Por otro lado, nos habla de el cielo estrellado, un elemento fundamental en la obra, por ejemplo, de Frangélico o de Giotto, o en la obra de Francesco del Cosa, que ya revisamos en Arte y Astrología Internacional, y finalmente de la distancia pensamiento. Estas 5 pathos formel constituyen, digamos, la base para poder entender eso, la psique social. En este caso muy particular, encontramos un estudio sobre la muerte de Orfeo, y por otro lado nos está hablando Warburg de esa historia cultural para poder entender el intercambio o el flujo o el viaje del héroe. Cómo es que el elemento del héroe y su configuración escópica o la configuración simbólica del héroe va viajando de imagen en imagen, como podemos encontrar aquí, ¿no? Tenemos un conflicto, una lucha la lucha de esta serie de personajes en Polaiolo, una musculosidad que también la podemos encontrar en la muerte de Orfeo, o la podemos encontrar en esta otra muerte de Orfeo, que es un detalle de un jarrón de Nola. Entonces, este gesto patético, esta pathos formel, viaja y viaja y viaja y va pasando por un proceso de adecuación estilística. Además, que se le van añadiendo elementos accesorios. En unos casos, por ejemplo, el viento golpea el cabello. En otros casos, pues encontramos ciertos elementos que buscan, digamos, ensalzar o buscan acentuar ciertos detalles de la imagen para cambiar su sentido. Recuerden que las pathos formel siempre activan lo mismo, mas no siempre significan lo mismo. Es decir, la figura del héroe es reconocible a lo largo del tiempo, a lo largo de la memoria. Sin embargo, el héroe como tal tiene diversos significados o diferentes como lecturas dependiendo del contexto histórico y de las condiciones materiales de producción. Es decir, el héroe, aunque siempre se identifica como el héroe, que puede ser el Che Guevara, puede ser el Capitán América, puede ser Jesucristo, pueden ser muchos elementos identificables como el héroe en la historia cultural. Pero bueno, cada uno tiene diversas adecuaciones que no lo podemos entender como, no sé, un caudillo, a otro lo podemos entender como un líder social, a otro lo podemos entender como un elemento simbólico que representa
la salvación del pueblo judío y así, ¿no? Podemos hacer diversas lecturas dependiendo de sus adecuaciones a las condiciones materiales de producción y a la propia historia, ¿no? Que también modifica muchas cosas. Entonces, aquí podemos ver cómo es que Durero acude, que es la imagen del costado derecho, acude a un largo viaje de las imágenes, un largo flujo, y él se convierte en una especie de receptáculo para todo esto. Aquí nos dice Barbour. En primer lugar, puede demostrarse lo que hasta ahora se ha pasado por alto, que la representación de la muerte de Orfeo en el grabado italiano está animada por un verdadero espíritu antiguo, que ya es indudable que su composición, tal y como se desprende de la comparación con pinturas de vasos griegos, se remonta a una obra antigua perdida, tal vez de la muerte de Orfeo, quizá de Penteo. El característico lenguaje gestual patético de arte de la antigüedad, o sea, el patos formel, tal y como lo había acuñado Grecia para esa misma escena trágica, determina aquí directamente la configuración del estilo. Entonces, este lenguaje gestual patético que fue programado, digamos, en la antigua Grecia, aquí es reactivado como una especie de software, una especie de algoritmo que es reutilizado, que tiene un proceso de segunda vida, o sea, lo que Barbour llamaría Nachleben. Esta segunda vida de las imágenes, pues sucede en el Renacimiento. Y miren, va a sonar muy místico, pero si lo analizas geográficamente es como muy obvio. Tenemos que Isabel de Castilla en el siglo XV sucede la reconquista del sur de España y buena parte del pueblo árabe y del pueblo judío es expulsado y comienzan este viaje, este peregrinaje, digamos. Y por otro lado tenemos que en los mismos años cae Constantinopla. Entonces, tienes dos polos, España, tienes Turquía, bueno, Constantinopla, cae. ¿Y qué pasa? Es una especie de éxodo. Y este éxodo por ambos lados, pues desemboca en el punto medio, como el marketplace, o sea, desemboca en Italia, porque era como el punto lógico de referencia, era como, bueno, vamos a lo que nos queda, pues no cerca, pero que hay un proceso adaptativo más natural. Y curiosamente, bueno, Grecia, bueno, pero Italia, en ese momento tiene un interés muy grande por la antigüedad, además de que las familias poderosas italianas, como los Sassetti, los Scorza, los Medici, los Este y demás, pues tenían este interés por el estudio del pasado. En la filosofía, por ejemplo, toda la corriente de los, ay, de los, a ver, del neoplatonismo, todo este neoplatonismo que está de moda, o toda la corriente de los estudiosos de Aristóteles en este momento, por ejemplo, con Marsilio Ficino, ¿no? Que era parte del grupo de los Medici, pues desemboca perfecto. Entonces, todo el conocimiento del mundo árabe que estaba dispuesto en dos dimensiones, por un lado en el sur de España, y por otro lado, Constantinopla, pues converge aquí y bueno, sucede un renacimiento. Y si a esto le sumamos que Durero pasó una larga estancia en Italia, pues era un tanto lógico que él acudiera a un repertorio o un alfabeto visual que había aprendido y que lleva a Alemania. Por eso Barbour nos habla posteriormente en otras conferencias sobre el intercambio artístico entre el norte y el sur de Europa, por justamente el flujo de imágenes y el flujo de intereses de modas de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos esta clara revisión de una obra de Pollaiuolo que es reutilizada, o más de la cual aprendió Durero. Aquí nos dice Barbour que la muerte de Orfeo aparece en otras obras de género muy diverso. Por ejemplo, en los cuadernos de dibujo del norte de Italia, propiedad del Lord Rosebery, en el plato de Orfeo de la colección Corter, en una placa del Museo de Berlín y en un dibujo de Giulio Romano del Louvre. Todos ellos demuestran la vitalidad con que se había generalizado en el medio artístico, esta fórmula arqueológica del patetismo, inspirada en una representación clásica de Orfeo o de Penteo. Después nos dice, así como diciendo, por si no quedó claro, aquí les va como una nota mucho más contundente. Una prueba más contundente de este mismo fenómeno lo encontramos en la estilografía, una edición veneciana de Ovidio. La imagen que ilustra la narración dramática del trágico final de Orfeo se remonta, tal vez en conexión inmediata con la estampa italiana, al mismo origen antiguo, representando incluso una versión más completa. Dice, la muerte de Orfeo no es un mero recurso formal de taller, sino una experiencia anclada en el oscuro misterio
de la saga dionisiaca, con la cual reviven apasionadamente el espíritu y la palabra de la antigüedad pagana. Miren esta belleza, cómo es que esos elementos expresivos, como aquí nos dice, habían quedado anclados en el oscuro misterio de la saga dionisiaca. Cómo es que las fuerzas o el llamado dionisiaco, este canto del macho cabrío del que tanto habla Nietzsche en El origen de la tragedia, pues tiene un despertar tardío en la obra de El Renacimiento. Ahora, aquí hay algo que es un poco poner en crisis a la propia historia del arte, porque cuando se dice que en el medievo los cuerpos quedaron en silencio, apagados y así, es un poco mentira. Porque, o sea, recuerden que mientras el medievo estaba sucediendo, eh, el África negra todavía existía. O sea, de pronto uno habla de la historia del arte occidental como si fuera lo único que estaba pasando, como si el resto del mundo hubiera existido a partir de los años 60 con el giro colonial, no, o de colonial, perdón, cuando en realidad en paralelo estaban pasando muchas cosas en Oceanía, en África, en México. Por ejemplo, en este mismo periodo, si ustedes analizan los frescos de Bonampak de los mayas, pues vas a decir, hey, que no los cuerpos todos eran como las imágenes en el periodo paleocristiano, el arte bizantino. No, entonces de pronto creo que es tan importante, es muy importante, perdón, entender que mientras está lo que podemos entender como el alto arte, digamos, sí, el arte, sí, heteropatriarcal, blanco y demás, en paralelo hay una subdimensión del arte que ni siquiera es arte, no es como cultura visual, o son artefactos simbólicos que constituyen un río paralelo a la gran trama de la historia del arte, ¿no? Porque todo esto es cierto, pero tampoco es cierto. Y también es importante señalar que cuando uno habla de Grecia o de Roma, por ejemplo, no estamos hablando de Roma, la capital del Lazio en Italia, ni estamos hablando de Grecia, el país actual, ¿no? Estamos hablando de un imperio inmenso que llegó a África, llegó a Asia. Entonces, hay que como ir repensando lo que se entiende como Roma, lo que se entiende como Grecia, para no caer como en definiciones equívocas, ¿no? Porque no es lo que de pronto uno imagina geográficamente hablando, es más bien una cosa del pasado que tendrá que entenderse desde ahí. Por eso cuando hablamos de los cuerpos y demás, bueno, ¿y qué pasa con toda el África negra y la conexión que habría entre Roma o Grecia y África, ¿no? Creo que de ahí viene parte, y esto es una interpretación mía, parte del interés que tuvo Gauguin o que tuvo Picasso por una reinterpretación del África negra, porque había una gestualidad ahí que luego no se reconoce. En otro momento y en otra clase muy diferente me ha interesado hablar de la capoeira, ¿no? Que es una disciplina surgida en el siglo XVIII como un mecanismo de resistencia donde constantemente se están creando códigos expresivos, ¿no? Pues, a través del cuerpo. Por eso cuando se hace una joda, este círculo en la capoeira, es como si las patos formas volvieran, ¿no? Como si las energías dionisíacas tuvieran este despertar en la conciencia a través del cuerpo, en un círculo de capoeira, particularmente en el estilo de Angola, ¿no? Que es el estilo, digamos, fundacional donde están todas almacenadas todas las energías de las comunidades esclavizadas y bueno, tantas cosas interesantes, ¿no? Eso nada más para que veamos que el caso de la muerte de Orfeo que plantea Durero, interpretado por Barwood, es un caso muy particular para poder entender la simbolización, digamos, o la codificación de las energías a través de imágenes que han quedado ancladas en la historia de las mentalidades, ¿no? Posteriormente, Barbour nos dice, Mantua y Florencia coincidían aquí en su intento de incorporar al Renacimiento la representación de las fórmulas genuinamente antiguas de la apasionada expresión corporal o espiritual. Un segundo. Dice, la muerte de Orfeo aparece en otras obras de género muy diversas. Todas ellas demuestran la vitalidad con que se había generalizado en el medio artístico esta fórmula arqueológica del pasado, inspirada en una representación clásica de Orfeo. La muerte de Orfeo no es un mero recurso formal de taller, sino una experiencia anclada en el oscuro misterio de la saga dionisiaca, con la cual reviven apasionadamente el espíritu y la palabra de la antigüedad pagana. Ahora, aquí van a decir por qué somos tan, ¿cómo decirlo?, tan reiterativos en cuanto al uso de fórmulas de la antigüedad. El gran tema que está explorando Warburg en este texto es
la estilización de los cuerpos y de las energías en el Renacimiento como un mecanismo, como una estrategia de respuesta, digamos, como un planteamiento contestatario a los esquemas que se habían planteado durante el medievo y que ahora tenían que ser invertidos para que, digamos, los cuerpos se pudieran liberar y pudiera suceder aquello que podemos entender como el gran renacimiento. Y justamente esta imagen me parece clara para poder entender esta transición entre los cuerpos en el arte bizantino y posteriormente el arte paleocristiano, el arte bizantino, y que posteriormente hay como esta liberación enérgica, que recuerden que no pasó de un momento al otro, no fue como un viaje muy largo y que en paralelo iban pasando muchas cosas. Esta exuberante retórica del músculo era lo que se estaba buscando que fuese liberado en este momento. En estos detalles de la obra de Pollaiuolo podemos encontrar que esta exuberancia muscular no es solamente una estrategia para demostrar cierto nivel de habilidad o solamente para responder a algún interés de la época por el cuerpo. Era realmente una necesidad para poder llevar, digamos, el cuerpo y las energías a otra dimensión. Por ejemplo, si vemos en la imagen el cuerpo que se ha tendido sobre el suelo en el costado inferior derecho, ahí claramente vemos este héroe vencido. Y este elemento del héroe caído o del compañero que fue derrotado, tiene esta energía que, digamos, se había quedado apagada, pero al mismo tiempo encontramos en contraste al héroe en lucha, ¿no? Este momento del héroe con todo este patetismo que, digamos, está dispuesto a todo, ¿no? A entregar su energía. Aquí nos dicen, lo que Durero pretendía realizar era una imagen temperamentalmente antigua y en consonancia con los artistas italianos, otorgada la antigüedad y privilegio estilístico de la representación gestual de las emociones. Entonces, esta entrega era básicamente una volver a poner en manos, digamos, de la antigüedad griega todas estas energías. Dice, la antigüedad pagana no solo llegó a Durero a través de Italia en la forma de un estímulo dionisiaco, sino que también lo hizo como claridad apolínea. En su búsqueda de las proporciones ideales del cuerpo humano, siempre tuvo presente el Apolo de Belvedere y midió la naturaleza con las proporciones de Vitruvio. Por eso es tan importante eso, porque de pronto se creía, y eso lo dice Warburg, como si Durero tuviera una especie de voluntad en contra de la escuela florentina, cuando en realidad él era claramente el Renacimiento. O sea, él estudió el Apolo de Belvedere y se apegó a las ideas o a los estudios de Vitruvio. No era como que no tuviera una especie de conciencia de Renacimiento, ¿no? Realmente la tenía. El tema está en que no quería caer en esta sobreestilización, en esta sobreornamentación propia de, por ejemplo, Botticelli, ¿no? Y todo el círculo florentino. Aquí tenemos los dos ejemplos ya mencionados, tenemos el Apolo de Belvedere y tenemos el hombre de Vitruvio. Estos dos estudios, pues, fueron referencias fundamentales en la obra de Durero. Por eso, fíjense, aquí lo dice Barr claramente, lo que los italianos echaban de menos en la obra de Durero era aquello que él había rechazado, ¿no? El patos decorativo. Ello explica que posiblemente un pasaje de la misma carta de Durero diga, ya no me complace aquello que tanto me agradaba hace 11 años. Si no lo dijera yo mismo, de boca de ningún otro lo hubiera creído. En mi opinión, que argumentaré con detalle más adelante, aquello de hace 11 años era precisamente la serie de estampas italianas dedicadas al patos que había copiado entre 1494 y 1495, con la convicción de que representaban la auténtica manera de gran arte pagano. Entonces Durero comienza a rechazar aquello que él había estado haciendo porque se da cuenta de que no era como su interés estilístico, digamos. Ahora, la conclusión, digamos,
Vamos a tomarla del mismo Barbu. Dice, en definitiva, las imágenes de la muerte de Orfeo son como un anticipo de las primeras estaciones desenterradas en ese itinerario de superlativos nómadas de la gestualidad que salieron de Atenas, pasaron por Roma, Mantua y Florencia y llegaron finalmente a Nuremberg, donde alcanzaron el espíritu de Durero. A lo largo del tiempo, Durero había tratado de forma muy distinta a estos retóricos inmigrantes de la antigüedad. En ningún caso se puede abordar esta cuestión psicológico-estilística en términos de vencedores y vencidos, según el esquema de la antigua concepción política de la historia. Con semejante fórmula simplificadora, tal vez se satisfaga el diletantismo de los buscadores de héroes, eludiendo la fatiga de encontrar las fuentes de los grandes artistas. Pero el precio de dejar escapar un importante problema histórico-estilístico que hasta ahora apenas ha sido formulado. Y dice Barbo, que el verdadero problema que tenemos que identificar es el intercambio artístico que se produjo a lo largo del siglo XV entre el pasado y el presente, entre el norte y el sur. Este proceso no solo nos permite comprender el primer renacimiento en el contexto de la historia cultural europea, sino que también explica ciertos fenómenos hasta ahora no tenidos en cuenta, que iluminan a su vez procesos cíclicos más generales de la evolución de las formas artísticas. O sea, Bárbaro que nos está diciendo, entender este proceso no solo nos va a llevar a un entendimiento mucho más fuerte sobre el Renacimiento y sus procesos de configuración simbólica, o va a entender el intercambio entre el norte y el sur, sino procesos cíclicos, o sea, la ida y vuelta de las imágenes, de las tensiones corporales a través de la memoria, que es justamente lo que le lleva a, a ese estudio sobre Francesco del Cosa, el Palazzo Schifanoia de Ferrara, y posteriormente a Atlas de Mocine, encontrar rutas para entender estos procesos cíclicos, estas migraciones de las imágenes. Y bueno, básicamente es lo que les quería compartir el día de hoy sobre este universo barburiano, siempre interesante, siempre divertido, y espero pues haberles compartido o haber logrado esa transferencia energética, ¿no? Dicho en términos barburianos, para que conozcan un poquito de lo muchísimo que él escribió, que él nos compartió en sus diversas conferencias. Muchas gracias otra vez al doctor Bogarín por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por soportar esta hora 40 minutos sobre Barbour. Les digo, ya saben que tendremos 4 sesiones. Esta es digamos, la introductoria, el punto A. Ya las demás, pues, van a ser más sencillas, ¿no? Porque ya van a tener todo el alfabeto. Ya además va a ser comenzar a escribir. Estaremos en un proceso cíclico, porque, bueno, una y otra vez hablamos de Patos Forbes, de Nagleben, de la serpiente, de las energías, pero bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir hoy, y no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Ulisa. Hola, sí, tengo una pregunta. Bueno, mientras contabas sobre la relación, más bien dicho, el rechazo al interés estilístico que tenía Durero, pero al mismo tiempo estos antecedentes sobre la relación con Vitruvio, estas proporciones, me quedé pensando si los análisis que hizo Barbour en algún momento puedan llegar a vincularse, por ejemplo, al arte conceptual o al arte contemporáneo. Me llamó mucho la atención porque no sé, sigue siendo como este texto de Agamben sobre qué es lo contemporáneo, cuando Agamben lo plantea como de estar viendo todo, pero afuera de, entonces, algo así lo plantea. Entonces, me quedé pensando si realmente Barbour también realizó hasta cierto punto un análisis similar o parecido que pueda utilizarse en esta nueva historia del arte actual o esta nueva concepción que hay del arte. Esa es una muy buena pregunta. El Atlas de Mocine, que es esta gran aportación tardía, bueno, lo podemos responder de varias maneras, pero digamos que la aportación más evidente sería este Atlas de Mocine que Barbour genera. Déjenme tomar un documento nada más. Perdón. Dame un segundo. Es que se fueron, ahorita que vuelves. Bueno, el Atlas de Mocine tendría esta configuración que nos permitirá entender, por ejemplo, el flujo o el viaje de las imágenes en diversos contextos. ¿Y cómo podemos entender esto? Si en un panel, digamos, pones imágenes del África Negra y pones al mismo tiempo imágenes de obra de Wilfredo Lam,
este pintor cubano temprano, y si al mismo tiempo pones una joda de capoeira, vas a decir, tiene que ver una cosa con la otra, mucho. Pero son coincidencias que solo se abren ahí, ¿no? Entonces, para una nueva historiografía del arte, que en parte se acerca cada vez más a los estudios culturales y los estudios visuales o la filosofía de la imagen, pues el atlas de emoción es muy pertinente como una máquina para pensar las imágenes porque permite establecer relaciones entre objetos dispares, ¿no? O entre objetos heterogéneos. ¿Tienes pluma azul? O con eso, lo que sea. Ese es tu. Entonces, este flujo de las imágenes que, perdón, lo podemos entender a través del Atlas de Mocine, pues nos permite leer muchas cosas, ¿no? Cosas que en principio serían inconexas. La cosa es entender muy bien el mecanismo para no caer como en usos, digamos, tramposos o usos malintencionados del Atlas de Mocine, sí respetar como la propia epistemología, digamos, ¿no? De ese sistema para pensar las imágenes. Es justo que hables de Agamben, ¿no? Porque Agamben tiene este libro que se llama Ninfa, que es justamente un estudio sobre Barbour. Sí, bueno, la ninfa, pero en Barbour. Eso. De hecho, Agamben es quien fundó este término de la ciencia sin nombre. Todo eso en el marco, digamos, barburiano. Y, por ejemplo, para el arte moderno, un caso muy claro sería la obra de Picasso. Una investigadora argentina, Paulina Tacli, tiene un libro que se llama La ninfa en Picasso. Y es un estudio sobre eso, la ninfa Picasso. Pueden encontrar la exposición, pueden encontrar el catálogo en línea, y es un estudio como muy cuidadoso sobre esto. Otro caso donde podemos encontrar el uso del sistema de pensamiento de Barbour sería la exposición Atlas, cómo llevar el mundo a cuestas, curada por Didi Uberman, donde es justamente un estudio crítico, un estudio curatorial que lleva una exposición sobre el concepto de Atlas en el arte contemporáneo y desde el arte moderno, ¿no? Es una búsqueda constante. Asimismo, hubo una exposición que me tocó ver así con una visita guiada por el doctor José Emilio Burucúa, se llamó Ninfas, Serpientes, Constelaciones, la teoría artística de Avi Barbour, que estuvo presentada, de hecho la vamos a revisar aquí en clase, estuvo curada por José Emilio Burucúa en Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y la última obra era una pieza de Pollock, ¿no? Entonces hace una revisión de esta obra de Pollock desde, digamos, en código barburiano, pero todo está alternado con obras, ¿no? Por ejemplo, de Sebastián Seyfried, donde habla del cielo estrellado, ¿no? Y es una fotografía donde básicamente son dos niños en la pampa viendo hacia el cielo, y dice, bueno, de manera parecida a como antes se contemplaba el cielo como una guía astronómica, digamos, o astrológica también, actualmente en la Pampa ven ¿cómo decirlo? El mapa agrario, ¿no? Toda esta tierra da una orientación en el mundo. Entonces hay como muchas maneras para poder utilizar a Barbour, reinterpretándolo, por supuesto, porque Barbour es lo que Barbour fue. Entonces todo lo demás será una interpretación. De alguna vez le preguntaba a mi tutor del doctorado, le dije, oye, pero siento que ya no estoy siendo como muy fiel a Barbour, y me dijo, es que es el punto, sobrevolarlo, me dijo. La idea es ver hasta dónde se quedó y hasta dónde tú podrías continuarlo, ¿no? Y ese momento en el que ya no sientas y hablas de Barbour, hablas de ti, es ahí, es, mijo. Ese es el punto en el que dices, ya hubo una simbiosis intelectual, en el que dices, sí siento que lo que digo es congruente con el universo barburiano, con este sistema de pensamiento, pero al mismo tiempo siento que ya estoy abriendo un campo que a mí como historiador del arte, como teórico de la imagen, pues me permite trabajarlo a partir de asuntos del presente, ¿no? De muchos, pero les digo, a mí ahorita me interesa todo el concepto del equilibrio en, en la filosofía Zen, a partir del concepto de equilibrio o de Ben Raum en la obra de Barbour. Entonces, ¿qué tiene que ver Barbour con la cultura japonesa en este caso? Mucho. Barbour iba a hacer un viaje a Japón porque quería ver teatro kabuki. Le interesaba mucho el concepto de patos Formel, que en el teatro kabuki, ese concepto de mie, le llaman. Entonces, porque Barbour es como muy operativo en la dimensión de la historia del arte, los estudios visuales, los estudios culturales y demás, la cosa está en que aprenderse bien el alfabeto para a partir de ahí generar muchos enunciados, ¿no? Volverlo operativo. No sé si eso respondió a tu pregunta, Yulisa. Sí, sí le respondió. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por ahí había otra manita levantada. Yo, no sé si me escucho bien.
Pero Sí, en perfecto. parte la respuesta que le dio Yuli se respondió un poco también mi pregunta sobre hasta dónde se pueden llevar esta manera de estudiar las imágenes de Barbour. Pero ya ahorita mencionó ejemplos del cine y era lo que yo iba a preguntar. Entonces ya, también me respondió. De hecho, en el cine específicamente es muy operativo. Philippe Alain Michelot, uno de los grandes discípulos de Didi Huberman, tiene este libro que se llama Avi Barbour, la imagen en movimiento. O sea, literal habla de cine. Sí, habla un montón de cine. Porque dice, me o imaginé. sea, luego lo van a ver así cuando vamos a atlas de cine, pero entre una imagen y otra hay espacios en negro. Y dice, es que esos espacios en negro son intervalos como lo hay en las imágenes cuando estás editando video, ¿no? Y esos intervalos son muy importantes porque son simbólicos, ¿no? El espacio entre una imagen y la otra determinan su continuidad, sus relaciones, sus correlaciones, sus independencias. Entonces, entender esos espacios en blanco o en negro, digamos, yo antes pensaba que era como nada más diseño, ¿no? Para que se viera más curadilla la imagen. Por lo, ya luego, en mi inocencia, yo pensaba eso, y luego mi tutor del doctorado me dijo, no, es que esos espacios son como puentes y hay que entenderlos, hay que estudiar el intervalo, por eso es la iconología del intervalo, es la gran diferencia entre la iconología clásica, digamos, y la iconología del intervalo, que la iconología clásica es meramente análisis formal, historia cultural aplicada para entender las relaciones a través de un estudio en tres etapas, ¿no? Preiconográfico, iconográfico, iconológico. La iconología del intervalo es eso y muchas cosas más que ya se va a muchos campos, ¿no? Pero en el cine es súper interesante poder pensarlo así, ¿no? Yo no soy ningún especialista en cine, afortunadamente aquí tiene al doctor Bogarín, pero en mi ignorancia les puedo decir que una película así claramente barburiana sería El libro de las imágenes de Godard. Entonces, cuando tengan oportunidad, véanla, pero véanla con mucho tiempo, porque está rara. Yo la he visto 2 veces. La primera vez, pues, que me pegó el aburrión de mi vida. La segunda vez, me pegué la emoción de mi vida. Dije, interesante, qué belleza. La cosa está en que ya la pude leer desde lo que era, no desde la expectativa de, no sé, ver una película de Hollywood, ¿no? Te dije, qué interesante lo que está pasando ahí. Porque habla de la Patos Forme, básicamente. Patos Forme del cine, pero desde otro lenguaje, un lenguaje muy de la nueva ola francesa. Pero es bellísima, ¿no? Véala, sí, sí, en caso de cine, el libro de las imágenes. ¿Alguien más? Ok, gracias. Pues bueno, todo esto lo estaremos trabajando en las demás sesiones. Esta, les digo, fue la intro de la intro, ¿no? Ya luego estaremos revisando muchas más cosas. Les digo, yo espero que cerremos el seminario, digamos, a partir de la revisión de 1 o 2 textos de Didi Huberman, particularmente El bailador de soledades, ¿no? Que es un texto que te habla de baile, te habla de el baile, pero como te habla del baile, ¿no? La cuestión es la parte tricky y así. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias al doctor Bogarín por el espacio para contar esta larga historia de fantasmas para adultos, ¿no? Que es la manera en la que podemos entender esto. Gracias, tío. Eh, ya- Gracias. Este, que por cierto, bueno, yo comentaba hace rato cuando lo de la dinámica, que se abordar lo que se pudiera, digo, estoy seguro que vas a volver sobre los temas, ¿no? De lo de Dürer, etcétera, pero porque tenemos, me parece, si mal no recuerdo, un plato fuerte para el próximo jueves, porque es el ritual de la serpiente. Entonces, esa es la lectura que les voy a hacer llegar en un momento más, para que la tengan, ya saben, al Blackboard, y pues para llegar, con con material para comentar, ¿no? También el próximo jueves, ¿de acuerdo? El retrato de la serpiente es el vino que hace todo el maridaje teórico, ¿no? Exactamente. Y ahí lo van a vivir, pero bueno, ahí los dejo con esto y otra vez muchas gracias, ¿no? Por abrir la puerta. No, pues, encantados de la vida, claro que sí. No, excelente. Muchas gracias, Osiris, muchas gracias. Bueno, de hecho creo que nada más queda Yulisa. Pero bueno, es que pues es por esta cuestión de que se estaban retirando. Ya vimos que Yulisa no tiene clase a las 12. Entonces, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues lo digo,
en general a todo el grupo. Ya habrá ocasión de agradecerles y particularmente a ti, Osiris, por esta presentación, por este proyecto que nos compartes y a Yulisa también, que aquí nos acompaña. De verdad, muy agradecido con ambos y con el grupo entero. Y pues nada, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué tal? Jueves a las 8. Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces, yo como decía, les mando la lectura y pues entonces voy cerrando aquí y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Voy a quitar la grabación. Detener grabación.